Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés en este nuevo video donde vamos a hablar de un tema que realmente te va a ayudar a entender también el comportamiento que está teniendo tu hijo. Mi nombre es Maybelline Rodríguez, yo soy coach emocional y guía en procesos de sanación interior. Me da muchísimo gusto que estés acá. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente toca el alma. Uno que incluso, como te decía, puede ayudarte a entender muchísimo el comportamiento que está teniendo tu hijo. Te va a ayudar también a entender tus propias emociones y también tus propias relaciones actuales. Quédate conmigo hasta el final porque no solamente vamos a hablar de este tema, sino también vamos a compartirte un pequeño ejercicio muy profundo, pero muy lindo para que puedas comenzar a sanar esa relación con tu hijo. Y también te tengo una invitación especial para que podamos ir más profundamente en este viaje. ¿Sí? Si te parece, vamos a entrar entonces de lleno a este tema. Vamos a hablar de qué es el movimiento amoroso interrumpido entre madre e hijo. Este tema, créeme que te va a ayudar muchísimo a entender esa desconexión que puedes sentir que tienes con tu hijo o la que tu hijo tiene contigo. ¿Sale? Lo vamos a desmenuzar muy profundamente para que puedas tener esas respuestas que tanto has buscado y que probablemente aquí encuentres esa raíz de lo que le está pasando a tu hijo. ¿Sí? Movimiento amoroso interrumpido, ¿qué es esto? Bueno, entre madre e hijo existe un lazo, pero sagrado, vamos a decirlo así, es como un lazo sagrado, que durante el embarazo ese vínculo es tanto físico como emocional, ¿no? Imaginemos que durante el embarazo, bueno, mamá e hijo están conectados por ese cordón umbilical, ¿cierto? Es como el cordón físico, pero hay uno que es emocional y que es para toda la vida, ¿sí? Sabemos que a través del cordón umbilical la mamá recibe nutrientes, por supuesto, pero también recibe, bueno, el bebé recibe nutrientes, ¿sí? Y también el bebé recibe información emocional. Entonces, el estrés de mamá, la alegría de mamá, el miedo de mamá o sus emociones van directamente al bebé, ¿sí? Entonces, ese lazo, esa energía de conexión va a continuar después del nacimiento y va a permanecer de por vida. Pero a veces ocurre algo y aquí es donde entramos en el tema. A veces ocurre algo y la madre sin darse cuenta se desconecta del hijo o el hijo se desconecta de la mamá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pueden ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Te voy a dar algunos ejemplos, luego te voy a hablar de algunos casos para que puedas profundizar más de esto y lo comprendas. Imagínate que la madre sin darse cuenta se desconecta del hijo porque ocurren hospitalizaciones que los separan a los dos. Puede ser que incluso en la depresión postparto la madre no sabe cómo lidiar con esas situaciones, no sabe ni siquiera lo que le está pasando, no sabe cómo vivir esto y lo sufre. Y es cuando surgen estas ausencias emocionales que el hijo va a percibir. También puede haber el sentimiento de abandono por parte del hijo, por lo que esté pasando mamá. Puede sentir esa frialdad que hay porque tal vez mamá está viviendo alguna situación compleja en una relación de pareja, por supuesto con el padre de este bebé, o puede estarlo viviendo en su trabajo y entonces esto hace que la madre se desconecte emocionalmente del hijo. También, por supuesto, puede ocurrir como que la mamá fallezca y entonces el bebé, el niño, se quede sin su madre. Sí, esa es una herida de abandono tremenda. Entonces, esto puede interrumpir ahí ese movimiento amoroso natural que hay entre madre e hijo. ¿Sí? Es ahí donde nace esa profunda herida. Esto es lo que nosotros le llamamos el movimiento amoroso interrumpido. Y te lo voy a explicar así tal cual y literal es. Imagínate que por supuesto esta es la mamá y este es el hijo. El movimiento amoroso interrumpido surge cuando, por ejemplo, el hijo necesita de su madre.
Necesita de su cuidado, necesita de su protección, necesita de su amor y ella no está disponible. Y si ella no está disponible, literalmente, imagínate, ellos ambos están mirando, ¿sí? Pero si el hijo necesita de su madre y no recibe eso que necesite, entonces literal, el hijo es como si se volteara e hiciera este movimiento de alejamiento hacia su madre. No sé si lo ves. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el niño, buscando protegerse del dolor, de no ser recibido como él esperaba, se se desconecta emocionalmente. Y no es que deje de amar, es que deja de avanzar hacia el amor. Nosotros cuando estamos aquí, cerquita de mamá, acurrucaditos con mamá, estamos avanzando hacia el amor. Pero cuando el hijo no recibe esto, es como te decía, se aleja y en este alejamiento se autoprotege. Se retrae hacia sí mismo porque es lo que le queda. Es lo que él interpreta que tiene que hacer porque no tiene a nadie, no tiene a nadie más. Entonces su cerebro hace esas interpretaciones y hace ese movimiento. ¿Lo ves? Ahora, ¿qué pasaría? O más bien, ¿qué pasa? ¿Cuáles son estas implicaciones en la vida? ¿Cómo se puede manifestar esto en la vida de un niño o en la vida de un adulto? Mira, el movimiento amoroso interrumpido tiene estas consecuencias muy profundas y muchas veces, por supuesto, son invisibles. Entonces, un adulto o un niño, en este caso, puede tener dificultad para vincularse emocionalmente porque este niño crece con una incapacidad para confiar en los demás, ¿sí? Porque como su primer vínculo esencial fue interrumpido, entonces desarrolla esa autoprotección emocional. Y con esto va a tener, por supuesto, miedo al rechazo, miedo al abandono, puede incluso relacionarse con otras personas desde la distancia, mejor de lejecitos o desde el control. Y también puede tener estos problemas en relaciones afectivas futuras, ¿no? Puede incluso llevarse esto a amistades, a las parejas. ¿Qué más le puede pasar a una personita? Puede tener una sensación de vacío interior o desconexión, ¿sí? Al no haber podido comprender este movimiento de amor hacia la madre, el hijo puede, puede sentirse solo, no visto, no comprendido. Entonces, se desconecta de sus emociones, ¿sí? O tiene dificultad para identificarlas. Entonces, es como si le faltara algo esencial, aunque no sepa qué. Y siente ese vacío, siente ese vacío interior o esa desconexión. ¿Qué más? Hay una autosuficiencia extrema, ¿sí? O tiene esto que le llamamos roles invertidos. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos niños que no pudieron recibir ese amor materno desarrollan una autosuficiencia prematura, porque dejan de pedir, dejan de sentir que necesitan o no muestran esa vulnerabilidad y se convierten en estos niños adultos o cuidadores de mamá muchas veces. Desarrollan un patrón de no necesito a nadie. Pero eso que están diciendo de eso detrás de no necesito a nadie puede ser una defensa contra el dolor del abandono. ¿Sí? ¿Qué más? Pueden experimentar trastornos emocionales y de conducta. Y aquí es donde puedes entender por qué esas expresiones en tu hijo como ansiedad, tristeza, claro, y sin causas aparentes, ¿no? Puede haber agresividad, rebeldía, apatía, problemas de concentración, rendimiento escolar, ¿sí? Pueden tener incluso dificultad para recibir amor o ayuda, ¿no? Porque aunque lo deseen profundamente, estos niños muchas veces no pueden recibir amor genuinamente. Rechazan el contacto físico o emocional.
sabotean esas relaciones donde hay amor o cuidado y les cuesta relajarse en brazos de alguien, ¿sí? Y claro, aquí hay un conflicto con la figura materna, pero es también con la vida, porque la madre representa la vida, entonces si el vínculo con la mamá fue doloroso, el niño puede crecer con resentimiento y juicios hacia ella. Y por supuesto puede experimentar dificultades para disfrutar, para prosperar o para sentirse merecedor de la vida. Y algo más, pueden sufrir de problemas de identidad y autoestima. ¿Sí? El niño siente que no fue suficiente, ¿sí? Siente que no fue suficiente para ser amado, entonces lo que puede volverse una creencia inconsciente de no soy importante, no merezco amor, algo mal está en mí. Y obviamente eso le puede llevar a tener baja autoestima y tendencias al autosabotaje. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos este tema? Porque el vínculo, ¿sí? Con la mamá es sumamente importante. Y al hacer este movimiento amoroso interrumpido, pues se interrumpe la vida. La vida misma se interrumpe. Y te voy a contar dos casos bien interesantes de cómo se da el movimiento amoroso interrumpido. Muchísimas veces lo vemos, por ejemplo, durante el embarazo, ¿no? Como es en el caso de Alicia, ¿no? Alicia desde el vientre de su madre, se desconectó. Esa bebita que estaba gestándose, se estaba gestando junto con su gemelito, un varoncito. Entonces, surge algo durante el embarazo, una complicación, la mamá pierde a ese gemelito y va de inmediato a reposo absoluto, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos ahorita de las hospitalizaciones, ¿te acuerdas que lo mencionábamos? Bueno, este es uno de los ejemplos. Ese bebito fallece a los 6 meses, ¿sí? Y la mamá va a hospitalización. A partir de ahí, la madre la mandan a casa y le piden que tenga muchísimo cuidado porque es de alto riesgo ya el embarazo de esa bebita que lleva en su vientre. Y mamá, imagínate lo que ha estado viviendo, la pérdida que ya tuvo de ese bebito, ¿sí? Empieza a generar, por supuesto, muchísimo miedo, muchísima frustración, ¿sí? Y sobre todo el miedo, ¿no? Entonces, este bebé, esta niña, empieza a sentir ese miedo de mamá, pero el movimiento se da cuando su mamá, ojo aquí, cuando su mamá, por miedo a perderla también, se desconectó. Es como si hubiera dejado de amarla porque no hubiera soportado perderla a ella también. Entonces es como imagino yo, imagínate tú también en este escenario, cómo haber sufrido tanto la pérdida de ese bebito, que pensaba ella que podía también perder a esta bebé y ella dijo, no me voy a enamorar de ti, no me voy a enamorar de ti porque también te puedo perder. Y en ese momento surge ese movimiento amoroso interrumpido que hace que ambas se desconecten. Y entonces Alicia, sí, por supuesto, nace en ese ambiente de desconexión, en donde se convierte en una niña solitaria y con todas estas características que te estaba mostrando, en donde, por supuesto, ella sentía que su mamá nunca la quiso, que hasta sentía que para mamá era un estorbo. Pero quiero que vayas a ver esta raíz, esta situación que surgió justo en el embarazo. Y ahí se da el movimiento amoroso interrumpido. ¿Lo ves? Ahora, no siempre el movimiento amoroso interrumpido surge durante el embarazo, ¿sí? Te voy a platicar de este otro caso que sucedió en el primer septenio, ¿no? Incluso puede ser en el primer septenio hablamos de los primeros, de los 0 a los 7, ¿sí? O de los 7 a los 14. Hay varios momentos. En este caso, por ejemplo, te voy a hablar de una pequeñita que tenía 6 añitos. Y esta pequeñita, fíjate cómo se desconecta ella, ¿ok? Que en el caso anterior, mamá se desconectaba del bebé y acá es al revés. Imagina que esta niñita de 6 añitos presencia una pelea que hay
entre su padre y otras personas, ¿no? La mamá, asustada, le dice a la niña que corra a la casa de su tía, que se vaya y que se proteja. Esta pequeñita, con todo ese miedo de haber presenciado lo que estaba viendo, sale en busca de ese cuidado, de esa protección y va a la casa de su tía, pero no hay nadie, no hay nadie. Entonces ella se queda ahí buscando esa protección, pero no hay nadie. Y ahí espera y espera con esa, imaginemos estas sensaciones de una pequeñita de 6 años en donde no hay nadie que esté ahí para cuidarla, para recibirla, donde está a la espera de que mamá venga, de que la abrace, de que la contenga, de que la proteja. Pero mamá nunca llegó. Mamá no llegó. Mamá llegó hasta muy tarde. Entonces esta pequeñita, estando sola, porque cuando llegó y buscó a la tía no estaba y no había nadie en la casa, ella tuvo que autoprotegerse. Y lo único que en su mente, a su mente se le ocurrió era colocarse en una esquinita de un cuarto, ¿sí? Meterse debajo de la cama y llorar y llorar y llorar, porque era lo único que podía hacer y cuidarse y protegerse, autoprotegerse. En ese momento, esta pequeñita hace el movimiento amoroso interrumpido que te comentaba ahorita, porque estaba esperando que llegara mamá y ella no llegó, no llegó hasta muy tarde. Todo ese momento, todo ese estrés emocional se convirtió en ese trauma que hizo que surgiera el movimiento amoroso interrumpido. ¿Lo ves? Esta pequeñita, ese miedo, el llanto, el miedo la venció, que se quedó ahí dormidita. Ahí se quedó dormidita debajo de la cama, ahí escondidita, escondiéndose del peligro. Y ahora, algo sumamente importante que quiero que entiendas, que esa herida se puede quedar ahí, puede iniciar ahí y se puede quedar dando vueltas en tu vida. Porque ella literal lo que comentaba es que todo lo que ella hizo, que se quedó dormidita ahí, que se quedó ahí abajo de la cama llorando, sintiéndose desprotegida, asustada, con miedo. Dice que precisamente, literal, eso era lo que ella le pasaba, lo que quería hacer cada vez que se enfrentaba a cualquier situación en la vida, ¿no? Como estar ante personas nuevas, como ir a un lugar, no sé, un lugar de trabajo nuevo, cualquier cosa que en su cerebrito se activaba el miedo, en automático. Ella quería, literal, meterse bajo la cama y quedarse ahí tranquilita. No sé si lo ves. Pero ese movimiento, ese trauma, se repitió en su edad adulta. Pues quiero que veas esto, quiero que lo veas. Qué tan importante es entender que, bueno, aquí estoy hablándote ya un poquito más de cómo todo eso que nos sucede en la infancia, bueno, nos puede repercutir en la edad adulta, ¿sí? Pero volviendo entonces al movimiento amoroso interrumpido, ¿cómo lo ves? Se puede dar en cualquier etapa, desde la concepción, el embarazo, el nacimiento, el primer septenio, ¿sí? O de los 7 a los 14, como decíamos ahorita. Y entonces, em, ya vimos estas repercusiones. Ahora te preguntarás, ok, ahora lo entiendo, ¿sí? Si te pones a pensar y si te pones a analizar y dices, claro, sí, esto me pasó. Si esto te sucedió, si esto te resuena, si sientes que algo sí te sucedió, ¿sí? Relacionado a esto, déjamelo aquí en los comentarios. Me encantará saber si detectaste en qué momento pudiste desconectarte de tu hijo o él se desconectó de ti. La pregunta que probablemente me podrías estar haciendo, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo reparamos esto? Lo primero, corazón, es reconocer. Reconocer que tal vez no se trata de que tú o tu hijo están mal, sino que hay un movimiento de amor congelado, esperando a ser retornado, a ser retomado. ¿Lo ves? Ese es el primer paso. Y como segundo, pues por supuesto podrías visualizar a tu hijo. Visualiza a tu hijo frente a ti. Cierra los ojos. Imagina que le dices a tu hijo, hijo mío, estoy aquí para ti. Te veo,
te siento y reconozco el dolor de tu corazón. Puedes decirle como, perdóname, mi amor. Perdóname por no haber estado cuando me necesitabas. No fue tu culpa. Hoy, hoy elijo acercarme con todo mi amor, con mi alma abierta y mis brazos extendidos. Eres digno de amor, de ternura, de vida, y te amo con todo lo que soy. Y desde este instante, dejo que el amor vuelva a fluir entre nosotros. Respiras profundamente sintiendo estas palabras que le estás dedicando a tu hijo y empiezas ahí a sanar y a nuevamente a retomar esa conexión, ese vínculo con tu hijo. ¿Qué te parece? Cuéntame aquí en los comentarios, cuéntame aquí en los comentarios, válgame el juego de palabras, para ver cómo te pareció. ¿Qué te pareció este video? Y bueno, por supuesto, te agradezco muchísimo por haber estado hasta el final del video. Gracias por darte este espacio. Gracias por mirar con amor lo que no se ve a simple vista como lo es, porque pues no estamos solas, ¿no? Y cuando sanamos, no solo nos transformamos, también transformamos a quienes amamos, por supuesto. Así es que si este tema resonó contigo y quieres ir más profundamente, bueno, pues no dejes de darle un like a este video, compartirlo si lo quieres y bueno, quiero invitarte también a un mini curso completamente gratuito que se llama Conecta emocionalmente con tu hijo. En este mini curso vas a descubrir cómo interpretar el comportamiento que está teniendo tu hijo desde la biología, desde las emociones, como lo acabamos de ver, cómo liberarnos de esas culpas, de esos patrones inconscientes y de esos vínculos dolorosos. Sobre todo también, cómo restaurar el amor para ti, para tu hijo y para tu linaje. Te espero. Te espero con el corazón abierto. El enlace te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y por supuesto, pues nos vemos allá. ¿Sale? Bueno, gracias por haberte quedado hasta el final del video y nos vemos en uno próximo. ¿Sale? Bueno, chao, chao.